Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Buenas tardes allá en El Salvador, muy buenas noches por acá por Europa, seguramente muy buenos días por otras constelaciones del planeta, ¿verdad? Donde quiera que nos estén sintonizando. Somos el Frente Intercontinental del FMLN y les está transmitiendo el colectivo digital de Europa. Mi nombre es Isela Sánchez. Estoy desde Suecia transmitiendo para ustedes y me acompaña el compañero Ramón Flores, a quien le pedimos que también salude. Aló, hola, sí, muchas gracias, Isela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieras que se encuentren, pues aquí al Frente Intercontinental, como siempre, rompiendo el cerco mediático. Y rompiendo el cerco mediático en este día, pues, día martes. Recuerden, día martes estamos ahora, tenemos la presencia, bueno, mejor dicho, la invitación para un conversatorio de gran, o sea, de mucho arraigo, ya que la situación que se vive, pues, a nivel nacional en El Salvador e internacional nos permite pues hacer este conversatorio con el compañero Raúl, quien nos lo estaremos presentando acá. Así es que, Raúl, adelante, por favor. Muchas gracias, compañero, compañeras. Acá siempre es un placer poder comunicarnos, pero sobre todo lo que es más interesante es que pensando colectivamente aprendemos todos. Correcto. Gracias. Gracias. También nos acompaña el compañero Hugo García desde los controles, ¿verdad? Llevando para que este programa pueda ser realizado. Sí, tenemos con nosotros la invitación, nuestro compañero Raúl Yarul, él es periodista y es representante de nuestro FMLN allá en México, ¿verdad? Maneja mucho la situación a nivel internacional, la coyuntura nacional también, y de eso estaremos conversando, ¿verdad? Que nos haga así a amplios rasgos un análisis de la coyuntura en un contexto actual de la coyuntura a nivel internacional y que por supuesto nos afecta grandemente a nosotros en nuestro pulgarcito. Muchas gracias, Isela, gracias, compañeros. Eh, a ver, yo siempre digo que es necesario contextualizar las cosas para poder entender las medidas, las acciones que tomamos nosotros y que toman también nuestros adversarios y hasta nuestros enemigos. Y ustedes mencionaban el tema internacional. Hace unos pocos días en una conferencia que tuvimos el honor de dar acerca del análisis internacional, sosteníamos que lo que estamos viviendo no es una época de cambios o no es solamente una época de cambios, sino más bien es un cambio de época. Es un momento en que la transición se hace violenta, se hace rupturista y no sabemos muy bien todavía para dónde va el mundo. Si miramos los últimos 30 días de la administración Trump, hace 30 días que está en el gobierno este hombre. Y en 30 días ha dislocado el mundo. Cosas que no se esperaban o que se esperaban de una forma, se radicalizaron muchísimo. Pero también las respuestas de los pueblos fueron equivalentes a esa acción rupturista. Y esa es la situación que tenemos. No es como muchas veces nos quiere vender la prensa, que Estados Unidos es el superpoderoso, que ahora con Trump ladrando y gritando a los cuatro vientos las cosas van a cambiar. Lo cierto es que no puede hacer casi ninguna de las cosas que está prometiendo o que amenazó con hacer.
en las cortes internacionales y en las cortes nacionales ya se le está poniendo traba a las medidas que él mismo adoptó. Hay un trabajo de principios de los años 2000, 2005, 2007, de una autora canadiense que se llama Naomi Klein, que se llamó La doctrina del shock. Eso significaba para los, ¿cómo se llama? Para explicar qué pasaba con las grandes fuerzas dominantes de la burguesía en el mundo, cómo actuaba para aplastar a las clases populares. Y decía, una de las cosas que hacen es golpear permanentemente, aprovechar las desgracias de la humanidad. En aquella época era el Katrina, antes había sido la guerra de las Malvinas, las epidemias, las guerras locales, todo eso utilizarlo para implementar la burguesía, el neoliberalismo más salvaje en el mundo, dictaduras y todo lo demás. Hoy en día casi estamos viendo lo mismo, están tratando de golpear permanentemente como para que la gente no pueda pensar. Ayer hubo una decisión, hoy hay 3, mañana hay 5, y entonces uno no se concentra en ninguna. Pero en realidad, si vemos, por ejemplo, la cuestión de los migrantes, que tanto nos interesa a los compañeros en El Salvador, a las compatriotas, pero también a los ciudadanos del mundo, en América Latina sobre todo. A todos nos interesa el problema de la migración. Bueno, ¿qué significa para realmente lo que está amenazando Donald Trump de hacer? De expulsar a todo ese montón de inmigrantes. ¿Va a poder hacerlo? No lo va a poder hacer porque tampoco tiene intención de hacerlo. Simplemente porque eso significaría el hundimiento de Estados Unidos desde el punto de vista económico en una crisis que ya es muy profunda. Nada de lo que está haciendo el nuevo grupo emergente que agarró el poder en Estados Unidos lo está haciendo porque está pletórico y a la ofensiva. Son medidas defensivas. Han perdido una gran capacidad de dominio hegemónico en el mundo. Lo han perdido no solo a manos de China, sino que lo están perdiendo a manos de las grandes potencias económicas emergentes. No es humanista o pacifista porque quiera la paz en la guerra del este de Europa. Lo hace porque no es un negocio rentable para los Estados Unidos seguir con esa guerra. Entonces, lo mismo pasa con los migrantes. Puede decir lo que quiera, pero les voy a dar un dato. La Universidad de California en Los Ángeles, en el año 2023, sacó un estudio de la capacidad económica de los latinos en Estados Unidos, de todo el país. Si los latinos de Estados Unidos fueran un país, serían la 5ª economía del mundo, después de Estados Unidos, de China, de Alemania y creo que de Francia. La siguiente serían todos los latinos esos que producen en Estados Unidos. ¿Están dispuestos a echar por lo menos el 60% de esa fuerza productiva? ¿Van a poder seguir? No va a poder. Que son alrededor de 50 millones, si no me equivoco. La cantidad de migrantes, solamente los mexicanos en Estados Unidos son 38 millones, es la comunidad más grande. La segunda más grande son los puertorriqueños, son 5.2 millones de latinos en Estados Unidos. Y después vienen todos los demás. Había como casi 3 millones de salvadoreños, y bueno, pueden echar a una cantidad de eso, y eso generar desestabilización en algunos países. Y eso también debe ser medido, porque en un contexto de debilidad del imperio, porque esto lo estamos viendo en una actitud defensiva del imperio, de reconquistar o de restablecer su poderío en América Latina frente al avance de China, por ejemplo. Y frente a eso no se puede arriesgar a generar desestabilizaciones masivas por retorno masivo de migrantes que generan necesidad de fuente de trabajo, ausencia de remesas, violencia posiblemente. Es decir, toda una cantidad de tensiones sociales
que ellos no son, los empresarios no son tontos, son inteligentes. El dinero es inteligente, sabe para dónde se mueve y sabe cómo moverse. Entonces, una cosa es la narrativa, a mi juicio, y otra cosa es la realidad. Que va a poder hacer algunas cosas, va a poder hacer, pero otras, quién sabe. Gritó tanto sobre lo de Ucrania y miren todas las cosas que ha concedido Estados Unidos en esos preacuerdos que están haciendo. Y así va retrocediendo. Pasó por América Latina como un procónsul el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Y ahí todos se le inclinaron y algunos se pusieron de rodillas como el presidente de El Salvador. Pero los que le hicieron frente, y fueron sobre todo una mujer, la presidenta de México, obligó inmediatamente a retirarse. Lo hizo también el primer ministro de Canadá, y el mismo resultado. China le dijo, te mando a la Corte, te voy a llevar a la Corte Internacional a través de la Organización del Comercio, a la Organización Mundial de Comercio, pero además no te voy a vender nada y te voy a poner aranceles. Inmediatamente dijeron, bueno, vamos a ver. Y ahí están pidiendo. Lo de Petro, el incidente de Petro de rechazar a los migrantes por las condiciones en que venían, la prensa burguesa lo presentó en el mundo como un triunfo de Trump, pero en realidad esos migrantes no regresaron encadenados, regresaron en las condiciones que el gobierno de Colombia decidió que esas formas eran las adecuadas, en un avión de los propios colombianos. Como están regresando los compañeros o los inmigrantes en general de Venezuela, a Venezuela, y miren los videos de cómo los están recibiendo. Son aviones de la compañía aérea venezolana. O sea, creo que en ese contexto podemos entender nosotros qué es lo que está pasando. Porque si nosotros pensamos que el enemigo es más grande de lo que es, no vamos a saber cómo actuar. Ese cambio de época, ya para entrar un poco en El Salvador, es mundial. Pero El Salvador no está fuera de ese mundo. Hasta cierto punto incluso nos hemos nosotros adelantado a ese mundo. Para desgracia nuestra. Porque fuimos de los primeros países, junto con la experiencia de Bolsonaro en Brasil, el primer gobierno de Trump, que empezaron a mostrarse los signos de estos tiempos que venían, de estas extremas derechas que empiezan a apoderarse de los gobiernos a través de métodos más o menos democráticos, pero conscientes de que ese sistema está tan en crisis que debe ser demolido y construido de nuevo. Estamos hablando de los estados burgueses tradicionales y la forma democrática burgués liberal representativa, que hoy no funciona. Funciona cada vez menos y funciona cada vez menos con el objetivo final que tienen esos sistemas, que es como forma de dominación. Por eso empiezan a funcionar estas formas y dicen, bueno, nosotros llegamos a los gobiernos, pero estas constituciones no nos sirven. Esta estructura estatal no nos sirve. Esta forma de organización de las sociedades ya no nos sirven. ¿No nos sirven para qué? Para seguir acumulando ganancias. Nosotros, grandes empresarios, élites controladoras del poder económico en cada país, y mucho más en los países dependientes como los de América Latina y en general la periferia. Pero también en Estados Unidos ese sistema está en crisis. Por eso chocan y entran en contradicción con la Corte Suprema de Justicia. Hoy leía que Trump y Elon Musk están diciendo, nosotros somos la ley no puede estar por encima de nosotros, no puede venir la justicia a decirnos qué hacer y qué no hacer. Y entonces quieren meter preso o echar a los jueces, ¿verdad? A los gobernadores, que allá son toda una institución, los está desafiando porque entiende que cada vez que un gobernador le responde, por ejemplo, con respecto a la ciudadanía de los hijos de migrantes, dicen, eso es un desafío al Estado, y el Estado somos nosotros.
Están volviendo a las lógicas aquellas del rey, de las monarquías absolutas, del Estado soy yo. Eso es un poco el sentido. ¿Pero por qué vuelven a eso? Porque las formas tradicionales de democracias participativas, representativas, perdón, no funcionan. Y en El Salvador tenemos un ejemplo de eso. Nos alarmamos y tenemos obligación de criticar, denunciar y protestar cada violación de la Constitución de El Salvador. Tenemos obligación de hacerlo. Pero eso no quiere decir que esa Constitución vaya a poder ser defendida y mantenida frente al avance que está haciendo esta clase emergente dominante. Si entendemos por qué lo hace, podemos entender cuáles van a ser las consecuencias. Esa Constitución ya no le sirve para poder seguir dominando al pueblo. Entonces tiene que construir otra. Y tiene que construir otro Estado. Pero para construirlo tiene que destruir el actual. Y es lo que está haciendo, pasando por encima del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema, la democracia de partido único que proclamó en su momento cuando llegó como usurpador en el segundo periodo de gobierno. Está construyendo algo. El problema no es qué es lo que están haciendo ellos. El problema es qué es lo que hacemos nosotros. Frente a eso, ¿qué vamos a salir? ¿A defender el viejo Estado burgués que se está cayendo, que ya no le sirve ni siquiera a la burguesía y que tampoco le sirve al pueblo? ¿Vamos a sumarnos a la propuesta autoritaria del nuevo Estado burgués que quieren construir? ¿O debemos construir nosotros nuestra propia lógica de propuesta de Estado popular, democrático, representativo, participativo, asambleario, de cara a una propuesta concreta hacia el futuro del país y del pueblo? Esas son las preguntas que creo que hay instancias en las cuales se pueden empezar a formular y a elaborar posibles respuestas. No sé si me alargué demasiado, pero más o menos eso es lo que quería, creo yo, para contextualizar en qué momento estamos también en El Salvador, no solo en el mundo. Está bien, gracias Raúl. Estamos con el conversatorio con Raúl Yarul, quien pues nos está haciendo un bosquejo, mejor dicho, explicándonos el quehacer político, social que se vive en América Central y también a nivel mundial. Y como él dice, pues, ¿verdad? Épocas de cambio, estas no son épocas de cambio, sino cambios de épocas. Y ahora, Raúl, dentro de los cambios de época, también podrías tú explicarnos qué rol o qué papel juega en este caso, pues, la tecnología como tal. Ya que ponerle tenemos a Bukele, que él, pues, no sale dando explicaciones en medios de comunicación, sino que nada más por medio de las redes sociales. ¿Qué nos podrías explicar tú al respecto? O sea, de cara, pues, el papel que juega la tecnología actualmente a nivel tanto en El Salvador como a nivel mundial, de cara, pues, al quehacer político, social y económico de los países. Sí, con gusto. Creo que también allí hay un término que se está usando, hay muchos términos donde se está tratando de definir estos especies de gobiernos o influencias directas de los grandes tecnócratas y las grandes empresas de tecnología en el mundo. Particularmente ahora se ve mucho más claro en el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero hay un término que a mí me gusta bastante, que se usa, son dos términos. Uno es los neoreaccionarios, que son todos estos sectores nuevos, digamos que hasta hace muy poco estaban en el bando de los globalistas, los atlantistas, asociados habitualmente al Partido Demócrata de Estados Unidos, y que en cuanto vieron que las cosas cambiaban, dieron el salto y se pusieron en la trinchera de Donald Trump. Yo quiero hacerles una reflexión para que veamos algo de esto. Hace 8 años, Donald Trump llegó al gobierno. Esta gente, estas mismas grandes empresas, eran los niños bonitos de los atlantistas, de los guerreristas, de los demócratas. Eran eso.
llegó el gobierno de Trump y esta gente siguió afiliada, adscrita a la lógica de los demócratas. No saltó de trinchera. ¿Y por qué no lo hizo y ahora sí? La razón es que en aquel momento ellos sabían que lo que había era nada más que un cambio de gobierno, que podía volver a regresar cualquier otro y que el régimen no había sido desafiado. Esta vez, antes de que tomara posesión, ya se habían pasado de bando. Dije antes que el dinero es inteligente, y estos son los que manejan la gran mayoría del dinero del mundo. Miren si serán inteligentes. Y supieron inmediatamente interpretar qué es lo que estaba pasando. El día 15 de enero, 5 días antes de la toma de posesión de Donald Trump, las empresas, ya lo había hecho BlackRock, la más grande empresa del mundo. Pero también lo hicieron el 5 de enero Morgan Stanley, Sachs, Citibank, Bank of America, Wells Fargo, las 7 grandes empresas de finanzas del mundo. Esas empresas decidieron el 15 de enero quitarle los fondos a Naciones Unidas para los proyectos, el programa verde de Naciones Unidas, y desfinanciar totalmente todo eso y pasarse automáticamente al bando de los republicanos trumpistas, porque no son siquiera los republicanos en general, sino es el Donald Trump. Es esa línea dentro del republicanismo. Los conservadores proteccionistas en materia de lógica económica en Estados Unidos y expansionistas imperialistas para el resto del mundo. Parece una contradicción, pero esos son los 2 elementos que hoy en día están en juego, uno para el interior y otro para el exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué hacen eso? Porque evidentemente lo que está mostrándose ahora es que no es un simple cambio de gobierno, es un proceso que va a continuar mucho más allá de Trump posiblemente. Y esa es la razón por la que hay un tipo tan joven como el vicepresidente Vance, destinado a estar por lo menos 8 años más después. O sea, estamos hablando de 12 años. Sí, la sociedad de Estados Unidos lo permite. Y hasta ahora parece que lo puede permitir, porque están arrasando con todo. El otro concepto, aparte de neorreaccionario, que me gusta con respecto a la tecnología, es el de tecnofeudalismo, que apunta a lo que decía, compañero, a para qué sirven estos grupos. No solamente que acumulan poder, sino que determinan la política exterior, en gran parte la política exterior de los Estados Unidos en función de los intereses, de sus intereses. No los intereses de Estados Unidos, sino los intereses de estos grandes bancos, estas grandes compañías tecnológicas, ¿en función de qué? De sus intereses no solo económicos, sino de recursos materiales, llámese litio, llámese tierras raras, llámese minerales específicos para el desarrollo de saltos tecnológicos en esta 4ª revolución tecnológica mundial. Son ellos los que determinan a partir de sus intereses los movimientos de la política exterior de Estados Unidos en gran parte. Y a su vez determinan las condiciones de gobernabilidad en los países, y mucho más en los países dependientes, pequeños, como el caso de El Salvador. Pero ahí creo yo que la palabra que hay que subrayar en el caso de El Salvador es la palabra dependiente. Hablar de economía dependiente en El Salvador es decir, dependiente de quién. Y evidentemente no es dependiente de China, por más que pongan la BINAES y vengan a decir que van a hacer, no sé, una cantidad de donaciones. Los acuerdos que vino a asegurar
el secretario Rubio son para asegurar de mutuo acuerdo, además, porque en eso está de acuerdo, está perfectamente claro la posición del presidente de El Salvador, de dependencia absoluta con respecto a la economía de Estados Unidos, a ratificar eso. Y finalmente eso lo dijo en la última reunión que dieron hace poco con respecto al encuentro con los 20 mayores empresarios de América Latina. Ahí lo explicó. Abrazó su fe capitalista y su interés en que el Estado pequeño, el mercado grande, y esto es open for business para las empresas extranjeras. Eso es lo que hizo, incluyendo la tecnología, por supuesto. Eso también. No sé si con eso. Sí, gracias, compañero Raúl. Estamos teniendo un conversatorio con el compañero Raúl Yarul, que es representante del FMLN allá en México, ¿verdad? Y yo tengo una inquietud, ¿verdad? Una serie de razonamientos, de preguntas, de preocupaciones, y es en cuanto a cuál realmente, según usted, según su análisis, cuál es realmente la tragedia que nos espera en El Salvador a futuro, ¿verdad? Pensando en la educación, pensando en la niñez, pensando en que no hay recursos, en que cada vez hay niños menos que participan de la práctica escolar en El Salvador. ¿Qué nos puede usted decir sobre eso? Sí, muchas gracias, Gisela. El otro día hacíamos unas reflexiones en una columna que publicamos acerca de cuál era la tragedia recurrente en El Salvador, porque es una tragedia que viene de la época de la oligarquía. Es decir, incluso después, en los gobiernos ya, después de los acuerdos de paz, me acordaba, creo que fue Tony Saca que decía que con el asunto de los acuerdos de libre comercio, que para qué se necesitaba estudiar en la universidad para pegar botones. No sé si se acuerdan esa frase que ponía ese personaje innombrable. Bueno, y así, esa lógica hoy está presente en El Salvador. Este gobierno eh, declaradamente de extrema derecha, que ahora ya hace fe de su profesión de fe, de su capitalismo, de su vocación neoliberal salvaje, está actuando en consecuencia. Si algo no se le puede decir a este gobierno es que no sea consecuente, es consecuente con sus principios. Otra cosa es que diga cosas para confundir y hacerle creer a la gente que es otra cosa, pero sus acciones son siempre coherentes. Y una de esas grandes acciones fue el desfinanciamiento, y en este último presupuesto de 2025 está clarísimo, al presupuesto de educación, por ejemplo. En educación se rebajó el 5% del presupuesto, pero eso significa 108 millones de dólares. Pero aparte ahí hay una muy buena lámina que está compartiéndonos el compañero Hugo, que tiene que ver con los niveles de ejecución del presupuesto en materia de educación. 4 de cada 100 dólares asignados al presupuesto de educación, prácticamente se han ejecutado 4 dólares de cada 100. Hubo 816 millones de dólares que venían de préstamos que se repartieron para temas de educación por años. Para el 2022, de esos 816 se asignaron 195. Ahí está, 195.000. ¿Cuánto se ejecutó? 394.000 dólares, de 195 millones. En el 2023 se asignaron 234 millones y fichas, pero para redondear. ¿Y cuánto es lo ejecutado? 5 millones. Y este año pasado, el 2024,
aunque se ejecuta un monto más alto, pero también es mucho más alto lo asignado, 385 millones, y de eso solo se ejecuta 28 millones, y esos son el 4%. Dígame el 4%, 4 de cada 100, sí, 4%, pues de cada 100 dólares, 4 dólares asignados que se han ejecutado. Eso quiere decir que incluso hay una diferenciación por programas, ya entrando al 2024, había 200 millones que venían del BCIE para el programa Mi Nueva Escuela, 100 millones del BID para el programa de Nacer, Crecer y Aprender, el programa de cobertura educativa, y uno por 250 millones con el Banco Mundial. Ese para el programa de primera infancia, desarrollo integral, de educación para la primera infancia en El Salvador. El programa de la primera dama, básicamente aquel programa que estaban haciendo. Pero ¿qué es lo que está mostrando eso? Que no hay interés en invertir en educación. Los sindicatos de maestros han denunciado que llevan 30 escuelas cerradas. Por más que lo niegue el gobierno, las escuelas están ahí cerradas. Cerraron incluso hasta una recientemente que estaba financiada por la Embajada de Alemania. Y se cerró, y la Embajada de Alemania protestó, dice, bueno, estoy decepcionado, ¿por qué me cierran una escuela que nosotros estábamos ayudando a sostener? Pero es que el interés del modelo no está en educar al pueblo. Y por eso las cifras que daban también Cimeduco y otras instituciones dedicados a la cuestión de la docencia, explicaban que en el 2023 hubo una caída de 20.000 estudiantes menos inscriptos para educarse, ¿no? Para entrar en la escuela. Este año, esa cifra se elevaría todavía no cerró, porque es en abril que empiezan las clases, pero están en este momento ya anticipando que van a ser de 25.000 a 50.000 estudiantes menos inscriptos. Y preguntan las causas. ¿Y cuál es la causa? La causa es la pobreza, el aumento de la pobreza que bajó durante los gobiernos del FMLN, que dice que no hicieron nada, empezó a subir desde que están los gobiernos de Bukele. De hecho, hay en los primeros 5 años más de 300.000 nuevos pobres, solo en esos 5 años, y menos estudiantes. Eso significa que en la medida en que cada vez hay menos gente que va a estudiar, menos jóvenes y niños que van a escolarizarse a causa de la pobreza, entonces estamos ya construyendo nuestro futuro. A esto se le puede agregar entre paréntesis que hay otra cantidad importante de gente que está migrando, familias que están saliendo del país. Algunas creo que todavía están yendo para Estados Unidos, pero en la mayoría me imagino que están yendo para Canadá, para España, para Italia, para Europa. Pero lo cierto es que están huyendo del paraíso. Eso es lo que están haciendo. Es decir, esa cuestión de que es un país enormemente rico y feliz y todo lo demás parece desmentido por el número de migrantes que no tienen nada que ver con lo que decía la embajadora de aquel, ¿cómo se llama? La embajadora de Estados Unidos, de El Salvador en Estados Unidos, que decía el asunto de la migración en reversa, que venía la gente, se estaba peleando por regresar a El Salvador. Eso es mentira, por supuesto. Pero esto, en términos de escolaridad y de futuro para el país, es la enorme tragedia. Porque no es solamente los estudiantes que dejan de estudiar, es la sociedad que estamos tratando, que vamos a heredar, y es una sociedad con un alto nivel de analfabetismo, funcional y literal. Pero además, las condiciones económicas del país
también nos implican una baja en los niveles de alimentación para esos niños, lo que afecta efectivamente los niveles cognitivos de esos niños y las capacidades de formación física e intelectual. Pero aparte de eso, se están cerrando este mes los últimos ecofamiliares que quedaban herencia de los gobiernos del FMLN. ¿Qué significa eso? También el abandono de la salud se combina con todos estos elementos que hemos dicho. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ahí estamos pintando el futuro de la nación que va a heredar esta serie de gobiernos autoritarios, autocráticos de extrema derecha. Gobiernos que dicen que sirven al pueblo, pero ahí están las pruebas de cómo lo sirven. Esa es la tragedia. Correcto. Gracias, sí. Gracias, compañero, por todas sus explicaciones. Vamos a dar pausa a leer algunos comentarios, algunos saludos que han enviado, ¿verdad? Por ejemplo, desde Canadá, Félix Ranchero también envía sus saludos al programa. Miriam Méndez, también de Canadá, dice, lo que está pasando es la privatización del Estado, incoherentemente, claro, dice ella, ¿no? Kirian Romero le envía saludos y dice que está dando un buen enfoque de análisis a esta situación. Cheno Cruz desde Estados Unidos también envía sus saludos. Félix Ranchero dice, ¿a dónde está la agricultura, el abandono al sector agropecuario y el abandono a nuestros agricultores en el campo? Mario Méndez desde Usulután dice, las escuelas de hoy es buena, pero una escuela terminada y con una carrera completa. Más sin embargo, las escuelas son la primera táctica del imperialismo para que nuestras nuevas generaciones sean quienes ellos quieren que sean y no lo que nosotros queremos ser. Y tal vez varios no están de acuerdo conmigo, pero es la realidad. Y dice también el compañero Mario Méndez que ya van 42 escuelas cerradas en esta última semana, ¿verdad? Desde Estados Unidos, Jair Guevara, también saludos desde Denver, Colorado. Y así tenemos una serie de saludos, ¿verdad? Y de personas que están llevando el desarrollo de este programa. Seguimos adelante, Alex. Sí, bueno, gracias Isela y gracias también ahí pues a los que nos escuchan y los que nos miran aquí por estas redes sociales como es pues el Frente Intercontinental, rompiendo el cerco mediático. Bueno, y de cara también a toda esta situación que se vive en El Salvador, también hemos observado también, estuvimos escuchando las informaciones que nos llegan de que el gobierno pues está ahora pretendiendo hacerse con el 13% de los impuestos a la remesa, de la remesa que envían los salvadoreños que viven pues la mayoría en Estados Unidos, y ese dinero que llega pues el Estado quiere apropiarse del 13% de esa remesa. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Raúl, Yarul? Bueno, en primer lugar, quería mencionar, habíamos dicho que al principio, cuando recién empezamos, en el saludo, dijimos que esto nos sirve para pensar en colectivo. Y la prueba está en lo que el informe que mandó el compañero. Yo dije 30 escuelas y el compañero ya me corrige, ya son 42. Para eso sirven estos espacios, para que entre todos sepamos cuál es la realidad y cómo se va moviendo esa realidad. A veces a favor, a veces en contra. Y otra cosa importante en eso, que decíamos de describir la tragedia que se viene del futuro para El Salvador, tenemos el caso de la agricultura, que mencionaba también el compañero. Somos capaces de producir como antes, autónomamente los alimentos en El Salvador. Y eso es por el abandono adrede como política del campo por parte de este gobierno. En el último presupuesto, agricultura es uno de los más afectados. En este actual se le rebajó al rubro de agricultura y ganadería 40% de su presupuesto. Se rebajaron $68 millones para este año.
pero al mismo tiempo se van con las campañas demagógicas de entregar algún tipo de insumo, pero siempre con el cartelito del candidato, del alcalde, pero no, están abandonando eso. Y eso también va a significar el mismo efecto que habíamos dicho. Lo de las remesas no está todavía confirmado realmente que lo van a hacer. Está manejado como una manifestación de intenciones. Salieron ellos a negarlo, hasta el presidente dijo que eso no es cierto. Habrá que ver. Yo no, como no le creo, pero tampoco me gusta especular, trato de trabajar sobre cifras de cosas efectivamente materializadas. Y en eso sí podemos hablar ya de que parte del proyecto, y ahí sí le da mucho más dinero que lo que le puedan dar las remesas, es de seguir transformando el país en un enorme paraíso de lavado a través de los criptoactivos. Les voy a poner un ejemplo de algo que salió hace, creo que una semana atrás. Ustedes viven en Europa y conocerán entonces un criptoactivo bastante conocido después del Bitcoin, sobre todo en Europa, por eso menciono eso, que se llama Tether. Tether es un criptoactivo respaldado en el dólar. Por eso está dentro de lo que se llaman las categorías stablecoin, o sea, monedas estables, más o menos estables, porque estas son todas impredecibles. Hace unos días, la Unión Europea le dijo a los dueños, que son unos italianos, los dueños de esta moneda, que o transparentaban su condición de convertibilidad, la forma de operaciones y todo lo demás, todas las estructuras legales que establecen los europeos, que yo no las conozco, pero que establezcan para que puedan negociarse y comercializarse, digamos, hacer el intercambio en bolsas de criptoactivos, que o cambiaba eso o se iban de Europa, que no iban a poder ser aceptados en Europa. ¿Y qué dijeron los dueños? Que son amigos de Bukele además. Dijeron, no hay problema, no vamos a cambiar nada, nos vamos a El Salvador. Y ahí vamos a poner nuestra sede central. Y no solamente eso, vamos a construir un edificio de 75 pisos. Eso dijo. Y esas van a ser nuestras oficinas y vamos... Es decir, son una enorme mentira, son un montón de engaños masivos que como el papel aguanta cualquier cosa, ellos escriben lo que quieren o dicen lo que quieren. Pero lo cierto es que cuando le dicen en un lugar del mundo, ustedes son oscuros, son turbios, esto pasaba los mismos días que pasaba lo de la libra, lo de la libra, la criptolibra con mi ley en Argentina. Mientras pasaba eso, estaba pasando esto en Europa. Por eso tal vez pararon las orejas y dijeron, aquí hay que revisar cómo están las cosas. Y esto lo primero que hacen es, ¿cuál es el camino seguro? Llegar a El Salvador, instalarse ahí. Primero porque no tienen ahí impuestos que pagar, no le dan nada al Estado. El concepto de ese Estado chico tiene que ver con que al Estado no le dan nada, seguramente se le dan a sus socios locales, que no lo vamos a nombrar para no, pero ahí están, cada uno sabrá quién es, pero son los clanes familiares a cargo del poder. Y segundo, que aprovechan no solamente esa legislación, sino la nueva legislación que ha impuesto también este gobierno de no cobrar impuestos a quienes construyan edificios por encima de 30 pisos en El Salvador. Y se va con uno de 70, 75 pisos, supuestamente. Claro, primero porque lo hace sin impuestos, alquila todo eso, pone para... Y dijo algo que me llamó la atención porque era una crítica velada a algo que sucedió en El Salvador. Si ustedes van a El Salvador, hay un edificio que está enfrente ahí al Hotel Sheraton, al Sheraton Presidente, que tiene un enorme cartel que dice Google. Hizo un gran show el presidente
cuando inauguró eso y lo hizo ver como que esas eran las agencias, que era Google que venía y que el edificio de Google. Ahí tiene, creo, no sé cuánto, tendrá una docena, si tiene una docena de empleados Google, en una oficina, en ese edificio que no es de él. Lo único que está por fuera es el cartel. Y eso dijo este dueño de la CryptoTitter, dijo, nosotros vamos a ir a poner un edificio y ese edificio va a ser el edificio de nuestra sede central. No va a ser simplemente agarrar un edificio y poner un logo. Esa crítica me hizo recordar inmediatamente a aquella operación con Google del presidente. Así que entre ellos mismos se ponen sus propias trabas y zancadillas, por lo visto. Correcto. Gracias, Raúl. Así pues, Isela, adelante, Isela. Sí, sí, siguen los mensajes, ¿verdad? Sobre todo para el compañero Raúl. Dice Soledad Pérez, es un placer escuchar al compa Yarul. Saludos desde San Antonio, Texas. Luis Lazo, saludos desde Cuscatancingo, Heroico. Veterinari Rubio, saludos camaradas desde Nayarit, México. Bianca Ramos también los saludan, ¿verdad? Y siguen llegando los mensajes, sobre todo para usted, por el buen análisis que nos está compartiendo, ¿verdad? Sí, yo tengo también otra inquietud. En las promesas de campaña que hizo el presidente, ¿verdad? Y seguimos con la cuestión de las escuelas, que prometió reparar 1,000 escuelas por año durante los primeros 5 años, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva y cuántos años han pasado sin que eso suceda y que al contrario, todo se está deteriorando cada vez más, ¿verdad? En cuanto a la salud, en cuanto a la educación, en cuanto al desarrollo, los empleos, todo en El Salvador es una crisis que aparentemente la gente no se quejan, digamos, ¿verdad? Ahora, por suerte, están despertando y están haciendo tremendas manifestaciones y plantones y eso respecto a la minería, ¿verdad? En contra de las minerías en El Salvador. Pero si no es así, la gente, yo siento que están bien conformistas, que están bien, no sé ni cómo decir, ¿verdad? ¿Qué palabras poder utilizar? Porque es nuestro pueblo y nos duele que tengan ese tipo de reacción. ¿Qué usted en eso nos podría decir? Hace unos cuantos meses ya, cuando todavía estaba el gobierno anterior, el primer gobierno, el gobierno legítimo, por más allá de que nos gustara o no nos gustara, era un gobierno que había salido por elecciones libres, la gente había elegido por más fraude que hubiera, por más que las pandillas lo hubieran ayudado, por más que todas esas cosas, era finalmente el resultado de una elección donde iban candidatos que constitucionalmente estaban aceptables. En ese gobierno, a través de un proceso constante de desgaste del modelo económico y del modelo político y social, a través del autoritarismo, a través de las campañas masivas de manipulación comunicacional, yo decía que teníamos unas sociedades, y ojo que no hablo de El Salvador solamente, sino del conjunto de muchísimas sociedades en América, desde el norte hasta el sur, incluyendo Norteamérica, de un montón de sociedades, yo las llamaba lobotomizadas, bajo el efecto narcótico de esa comunicación perversa, manipuladora, constructora de medias verdades, mentiras totales, contrainformación y un exceso de información que impedía que la gente pudiera adaptarse a los cambios, al momento que estaba sucediendo. Y eso fue dando como resultado más los errores
cometidos por la izquierda, que tienen que ver, que esos ya los conocemos, que tienen que ver con nuestra incapacidad para satisfacer las necesidades postergadas de la población durante los tiempos que estuvimos en el gobierno, al no haber sido capaces de ser más diligentes en buscar caminos para la ruptura con el sistema y no para el fortalecimiento del sistema, y segundo, para también buscar formas que se puedan denunciar ante la población el tipo de maniobras sucias que estaba haciendo la derecha, la oligarquía y el imperialismo. Fuimos incapaces de hacerlo y pagamos las consecuencias. Y lo pagaron muchos pueblos en América Latina, que finalmente de la desesperación se fueron por otro lado y votaron lo que votaron. Pero esos mismos pueblos que se equivocan en eso, corrigen. Y eso es lo que estamos viendo. En la medida que la propaganda puede maquillar realidades, pero no las puede ocultar. Tarde o temprano las realidades aparecen. Esa miseria de que hablaba la compañera, ese cierre de escuelas, creo que fueron 400 y pocas escuelas las que ha reparado de esas 5.000 que decía que iba a reparar. Son como menos de 500 en todo caso. Eso es todo lo que ha hecho. Entonces, cuando uno compara realidades contra narrativas, esa realidad tarde o temprano persevera y prevalece. Y eso pasa también con la economía. Es decir, El Salvador es el único país de América Central que no ha revisado el salario mínimo. Le correspondía suceder eso en septiembre del año pasado. No se hizo. Es el país donde casi seguro los pensionados no se van a pensionar porque esos fondos van a quebrar. Van a quebrar porque hasta 2027 este gobierno va a seguir robando esos fondos sin tener que pagar ni pagar intereses. Y en 2027 a ver qué hay para que ellos puedan pagar. ¿Qué garantías jurídicas hay? Ninguna. Hoy estaba leyendo que sigue siendo El Salvador el país con la menor inversión extranjera directa, porque nadie confía en la seguridad jurídica. Esa es la realidad. Ese es el problema que estamos viviendo. Y este país también está generando a través de esa realidad no solamente conciencia, sino la necesidad de empezar a darle vuelta a esta situación. ¿Que va a ser fácil? No. Tocaron un par de teclas sensibles y se equivocaron. Ellos pensaban que con un pueblo al que ellos veían dormido, podían entrarle al tema de la minería. Y antes de entrarle a eso, antes de hablar de eso, ya habían entregado a determinadas empresas preacuerdos. Eso se sabe. Hay empresas canadienses, hay empresas estadounidenses, hoy sale empresas turcas. Los turcos están entrando mucho en El Salvador. La cuestión de la administración de los puertos, el puerto de Acajutla y todo lo demás está concedido a un gran conglomerado de empresas turcas dedicadas a la cuestión esa de los puertos, que también tienen puertos en Panamá y en otros lados. Administra toda la gestión de contenedores y toda esa parte. Y midieron mal. Despertaron la conciencia en el pueblo, primero de las luchas pasadas, porque tuvimos 10 años luchando contra la minería para eliminar esa ley. Y estos en un mes pasaron por alto todo y aplastaron toda esa lucha. Revirtieron eso. Pero desde entonces, además, tocaron con aquello que decía el Quijote, con la iglesia hemos topado. Y también la iglesia se reactivó frente a eso. Una iglesia que había estado muy cómplice y muy silenciosa frente a los abusos del régimen, y sin embargo se reactivó. Y hoy en día hay una acción permanente, no solo de denuncia y de defensa de la vida, sino de defensa de otros elementos, las condiciones materiales de vida, la defensa frente a los abusos que
que hay a partir de los acuerdos con el Fondo Monetario, que tiene que ver con la eliminación de 11.000 plazas públicas, de las cuales ya 4.000 han expulsado, y le quedan para este año 7.500 hombres y mujeres de empleados públicos, sobre todo de educación. Ahí echan a los maestros, por eso cierran las escuelas también, y de salud, y otros programas que evidentemente los eliminan. Entonces, porque concentran el poder en la medida que quieren un Estado así, con la lógica del Estado pequeño, pero concentrado en mis negocios, todo lo demás no importa. Eso va generando esa conciencia. Y este pueblo, despacio, lentamente, pero va avanzando en esa organización. Lo que queda muchísima responsabilidad al FMLN es de canalizar esas energías. Y se viene una oportunidad de oro, aprovecho para decirlo, en la reflexión colectiva para poder presentar a la sociedad salvadoreña una opción de poder no en el sentido electoral, o no solamente electoral, sino una concepción de país que debemos construir. Y ese país puede ser construido solamente con la opinión de todas y todos, con el sentido protagónico de lo comunitario. Nosotros defendemos nuestra visión hacia el socialismo, pero debemos definir también ese socialismo como un socialismo en prosperidad. Y eso significa ponerle las patas a la mesa, establecer las condiciones en que ese Estado debe ser construido. Y así queremos ir hacia ahí, ¿qué tenemos que hacer en los próximos 10, 15, 20, 25 años? Se abre la etapa del Congreso como un enorme espacio de reflexión que no debería ser solo para que los militantes y las militantes del FMLN discutan dentro y fuera del país, sino también para recabar la opinión de la sociedad en su conjunto. Estamos ante una situación que nos presenta la necesidad de algo así como un frente de salvación nacional frente a lo que está construyendo o destruyendo del país este régimen. Porque lo que va a quedar va a ser un territorio, si prosperan ellos, mal para nosotros porque va a ser inevitable. Contaminado en todos los sentidos y sin recursos. Entonces, el trabajo es mucho para hacer, pero yo soy optimista precisamente por eso, porque se han comenzado a despertar las energías del pueblo que siempre ha mostrado su capacidad de lucha. Gracias, compañero Raúl. Sí, interesante con estas últimas palabras que usted nos ha dado en este programa, ¿verdad? Y nos deja mucha reflexión, muchos motivos para seguir engrandeciendo la lucha, para no claudicar, para no cansarnos, ¿verdad? Desgraciadamente el tiempo es así y nos ha llegado la hora de despedirnos. No sé si usted quisiera decir algo a la audiencia, ¿verdad? Antes de despedirse, y por parte de nosotros muy agradecidos por este enriquecedor análisis que nos ha compartido, y bueno, aquí lo tendremos próximamente también, porque lo invitaremos a más programas. Muchas gracias, gracias por la paciencia, por escucharnos, gracias, es un honor estar con ustedes y estamos a la orden cuando sea. Gracias Raúl de Oyarul, representante del FMLN en México City. Así que adelante ahí a nuestro técnico Hugo García. Adelante, por favor, gracias. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación. Por
por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo Romperemos el cerco mediático.